Quiero darle la bienvenida y buenos días a todos los asistentes a esta conferencia global del Instituto Global de Excelencia Clínica de Keralty. Gracias a todos los que están conectados y aceptaron esta invitación. En este momento en el canal oficial de Keralty transmisión.online tenemos 109 conectados y también estamos transmitiendo por el canal de Facebook en alianza con la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal. Voy a hacer una introducción a la sesión de hoy, que es el quinto update de la guía de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y de Keralty, con la integración en este momento de una mirada holística después de haber lanzado el decálogo para la atención en el embarazo y la paciente ginecológica con COVID-19. El día de hoy me acompañan como panelistas parte de los miembros del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Clínica Colsanitas y Keralty, y que los voy a presentar de una vez para darle conducción a la conferencia. Está el doctor Joaquín Gustavo Luna, quien es el jefe nacional del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la organización Keralty. Está el doctor Jaime Arenas, quien es el coordinador académico del Departamento de Obstetricia y Ginecología y del Departamento de Medicina Materno-Fetal. Me acompaña la doctora Nancy Yomayusa, que es la directora del Instituto Global de Excelencia Clínica de Keralty. Y a su vez me acompañan los miembros del BOAR de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y los miembros del Instituto Global de Excelencia Clínica. El día de hoy vamos a revisar, hemos llamado a la sesión, les voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación, y hemos llamado a la sesión la obstetricia y la ginecología durante la pandemia. Quiero hacer una pequeña referencia a lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Ginecología y Obstetricia, mostrándoles cómo está constituida la comisión y cómo estamos trabajando en Keralty. La comisión está constituida por las tres principales instituciones transversales de Keralty, que está Clínica Colsanitas, EPS Sanitas y la parte de aseguramiento. Por parte de EPS Sanitas están los dos jefes de las áreas que constituyen las directrices de la EPS Sanitas en el área de ginecología y obstetricia, el doctor Fernando Monsalvo, que es el jefe de ginecología de la EPS Sanitas, y el doctor Leonardo Bonilla, que es el jefe de obstetricia de la EPS Sanitas. También está Diego Leighton, quien es el asesor y el integrador de toda la red materna y perinatal de la EPS Sanitas. De parte de Clínica Colsanitas integramos la comisión global Mauricio Herrera, Joaquín Luna, el doctor Gerson León, quien es el jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Universitaria Colombia. Por parte de aseguramiento está la doctora Vicky López de Medicina Prepagada, Nidia Velosa, ¿ok? Por la parte de salud pública de Keralty está la doctora Carolina Villalba, y como miembros del Instituto Global de Excelencia Clínica está la doctora Nancy Yomayusa, la doctora Olga Gómez,
Ana María Castillo, y yo, que constituyo parte del Instituto Global de Excelencia Clínica. Me parecía y nos parecía importante mostrarles cuál es la constitución de la Comisión Global en Obstetricia y Ginecología, que venimos trabajando no solamente por la parte de la pandemia en lo que estamos ahora del COVID-19, sino que hacemos reuniones mensuales dictando una serie de directrices guiadas por el Instituto Global de Excelencia Clínica con una serie de objetivos que son muy importantes. Y a esto quiero referir que estamos trabajando en las diferentes necesidades de la salud de la mujer a través del curso de la vida, y evidentemente tenemos en cuenta todas las posibles condiciones clínicas que pueden comprometer la salud de la mujer. Y esta imagen me sirve mucho para traer al tema cómo el COVID-19 y la infección por el SARS-CoV-2 ha influido en todas las posibles condiciones clínicas de la mujer a lo largo de su vida, no solamente influyendo en el embarazo, sino en condiciones clínicas como tales, preexistentes, y es un gran reto integrarnos en todos los que tenemos que ver en la salud de la mujer para empezar a influir en esta condición. La sesión de hoy se llama La obstetricia y la ginecología en la era del COVID-19 y nuestro Update 5 empieza ya a considerar todas las estrategias que hay que seguir para la reactivación de la cirugía ginecológica. También incluye la consideración en la toma de las células madre, y además de eso, hacemos algunos cambios importantes en el flujograma según la clasificación clínica y la parte de la clasificación de severidad. Quiero agradecerle a todos los miembros del BOAR, de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, a los miembros del Instituto Global de Excelencia Clínica, que han hecho posible la realización de estos updates que están publicados. Varias sociedades científicas alrededor del mundo, instituciones en diferentes países, nos han solicitado la posibilidad de utilizar la guía como parte de sus actividades. Y esto ha sido una labor que se han hecho y se han incluido los miembros del BOAR que trabajan en diferentes países. Entre ellos están México, Ecuador, Perú, que están incluidos, y también los países que están en donde está Keralty, donde tiene su funcionamiento Keralty. Así que es una parte. Estos son los 11 puntos que tiene nuestra guía y el update que hacemos. Trabajamos en los diferentes puntos específicamente. El día de hoy vamos a hacer un énfasis bastante importante en lo que es la parte epidemiológica, la parte de lo que tiene que ver con la fisiopatología, hacer algunas menciones que hay que considerar en el embarazo. La mujer, en términos generales, se comporta exactamente igual, así que no hay muchas diferencias desde el punto de vista clínico, y unos cambios importantes que tenemos en el flujograma, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Bien, desde el punto de vista de la epidemiología, tenemos el siguiente panorama. A hoy, 29 de abril del 2020, Nancy también lo va a mencionar, y es un factor muy importante. Total de confirmados en el mundo, 3.127.519, con un reporte hoy en la mañana a las 5:32 de 217.569 muertes, y sigue siendo Estados Unidos el país con más infectados y más decesos hasta el momento. Empezamos a trabajar en el decálogo del COVID-19, que ha sido una metodología estructurada que se aplica perfectamente a la paciente embarazada y evidentemente a la paciente no embarazada.
Y básicamente lo que empezamos a trabajar en el decálogo en el Instituto Global de Excelencia Clínica, con el objetivo de crear una metodología que pudiera integrar todas y las diferentes especialidades y las líneas del conocimiento alrededor de la condición clínica del COVID-19. Así que se estableció un decálogo que es común a todas las posibles poblaciones que se pueden encontrar comprometidas en el COVID-19, y este decálogo lo que hace es organizar y estructurar la aproximación que se debe hacer al paciente con diagnóstico del COVID-19, considerando poblaciones como el adulto mayor, la embarazada, el niño, el neonato y el recién nacido, logrando un enfoque integral y un manejo integral desde la consideración como caso, pero lo más importante es integrando un informe epidemiológico que asegure una adecuada acercamiento y enfoque del cuadro clínico. Este decálogo pues tiene una serie de puntos ordenados, entre los cuales está la identificación de criterios y vigilancia epidemiológica, aislar y reportar, evalúe integralmente desde el triage y defina la ruta de atención. El cuarto punto, evalúe el riesgo. El quinto punto, evalúe clínicamente el enfoque holístico y multidisciplinar. El sexto punto, solicite para clínicos y defina el sitio de manejo. El séptimo punto, establezca la gravedad. El octavo punto, solicite e interprete las pruebas de confirmación de caso. El noveno punto, defina el tratamiento desde la evaluación del riesgo hasta el bienestar y la calidad de vida. Y el décimo punto, que es el final, indique las complicaciones y establezca los criterios de alta. Desde el punto de vista de las definiciones operativas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la definición de caso epidemiológico, existen 5 criterios que aplicamos a la paciente, en este caso embarazada. Y el primer caso, el criterio de caso, paciente embarazada con tos, fiebre o cuadro de infección respiratoria aguda. El criterio 2, una infección respiratoria leve, paciente embarazada con IRA que no requiere hospitalización y presenta alguno de los siguientes síntomas más frecuentes: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta y fatiga. Y fíjense la importancia del criterio epidemiológico, historia de viaje internacional en los 14 días anteriores, trabajador de la salud u otro personal que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado o probable para enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19, antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus 2019 y cuadro clínico COVID-19. ¿Cuándo vamos a considerar un contacto estrecho? Cualquier persona con exposición no protegida en un espacio menor a 2 metros por más de 15 minutos. Los criterios del caso 3, IRA grave sin nexo, paciente embarazada con IRA, fiebre, tos, no mayor a 10 días de evolución que requiera un manejo intrahospitalario independiente de la historia de viaje o contacto con casos de COVID-19. Criterio 4, muerte, toda mujer gestante por infección respiratoria aguda grave, que sea su causa de muerte en un cuadro con etiología desconocida, y por el estado en el que estamos en la mayoría de los países latinoamericanos, ahí está la mujer asintomática con contacto estrecho de caso confirmado COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Nancy lo va a presentar y lo vamos a dejar ya hacia el final para darle paso también a Jaime y a Joaquín. Y está en la parte de los elementos de protección personal, y algo que es muy importante es que las definiciones que se han hecho para la obstetricia y la ginecología es teniendo en cuenta los 6 parámetros que son claves para la determinación de los elementos de protección personal basados en la evidencia, logrando y con el único objetivo de lograr la mejor protección del personal de salud, pero sumado a esto, hacerlo con una racionalidad basada en la evidencia.
Y estos 6 puntos son las características del patógeno, el índice de infección R sub 0, la fase epidemiológica del brote infeccioso, evidentemente es un factor importante, el riesgo de contagio, el mecanismo de transmisibilidad y los elementos de protección personal, evidentemente disponibles en cada país. Y hemos hecho este cuadro junto con todos los miembros del BOAR y el Departamento de Ginecología y Obstetricia, teniendo en cuenta las consideraciones que cada uno va a mencionar. Y para hacerle un acercamiento, se los vamos a enviar a todos los asistentes y va a quedar disponible en el documento PDF como lo solemos hacer. Es muy importante que hemos considerado todos los posibles escenarios de la obstetricia y la ginecología y hemos estructurado los elementos de protección personal en concordancia con el Instituto Global de Excelencia Clínica y la evidencia. Y esos escenarios son el médico ginecólogo que atiende partos, hace cesáreas, hace cirugía fetal, hace cirugía ginecológica abierta o laparoscópica. Hemos considerado el escenario del médico especialista en medicina materno-fetal que realiza procedimientos invasivos diagnósticos y o terapéuticos como amniocentesis, cordocentesis, biopsia de vellosidad corial, realiza la colocación de shunts, hace amniodrenajes, amnioinfusión. El médico ginecobstetra que atiende en consulta externa y se está preparando para reactivar la consulta externa en su consultorio o lo está haciendo. ¿Y cuáles son los elementos de protección personal para la utilización en cada escenario? Médico que realiza ecografía obstétrica y o ginecológica. Consideramos los escenarios de la enfermera auxiliar y los elementos de protección personal que tienen que ser usados en parto, cesárea, cirugía fetal. Médico y enfermera auxiliar en área de COVID-19, que es muy importante. Y también los elementos de protección personal que debe utilizar el paciente, la paciente que llega para parto o cesárea o cirugía fetal o cirugía ginecológica, los elementos de protección personal que debe utilizar el acompañante en parto y cesárea, el acompañante de ecografía y de consulta externa, dedicados a los servicios generales en los consultorios y en las instituciones y el personal de seguridad en los consultorios, que muchos de los ginecólogos en los diferentes países y en las diferentes instituciones colombianas los tienen. Es muy importante y voy a darle paso a este tema cuando hagamos un énfasis desde el punto de vista de los elementos de protección personal, pero fíjense que el cuadro incluye todas las posibilidades y quiero mencionar que en Keralty, en la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, consideramos que el parto y la cesárea junto con la cirugía fetal y la cirugía ginecológica, son generadores de aerosoles, por lo cual la protección debe ser, además de del lavado de manos, la utilización de gorro, las gafas y la careta, el respirador N95, una bata de manga larga antifluido, el vestido quirúrgico. Si usted cree que, como lo sucede en el parto y en la cesárea, va a haber una gran cantidad de fluidos o contacto con la gran cantidad de fluidos, debería considerarse la utilización de delantal, y lo ponemos como una consideración, la utilización de polainas, doble guante, guantes estériles, y los zapatos lavables idealmente cerrados, higiene de manos, con una lista de chequeo para el retiro de los elementos de protección personal, tener en cuenta algo que está incluyendo Keralty, que es muy importante y se han empezado a ver lesiones debido al lavado de las manos, es decir, la lubricación de las manos es muy importante. Y fíjense, algo que es muy importante es el apoyo emocional. Estos escenarios los van a ir tratando en la parte ambulatoria lo va a tratar Jaime, y en la parte quirúrgica lo va a tratar Joaquín. En cuanto a la fisiopatología, queremos recordar 3 puntos importantes en el embarazo. El primer trimestre es un estado proinflamatorio con el objetivo de aceptar al injerto. El segundo trimestre es antiinflamatorio para permitir el crecimiento fetal. Y el tercer trimestre
es un fenómeno donde hay una serie de cambios importantes para permitir y para prepararse los momentos del parto. Estos tres escenarios son muy importantes desde el punto de vista de la fisiopatología y de los fenómenos inflamatorios secundarios al COVID-19. Si queríamos recordarlos, están en los updates diferentes que hemos hecho, pero nos parece un factor muy importante. Desde el punto de vista clínico, la mujer embarazada no tiene ninguna sintomatología diferente. El único punto importante es que, dependiendo de la edad gestacional y de la severidad del cuadro, hay que considerar la oxigenación y el intercambio gaseoso feto-placentario, lo cual empieza a ser un factor importante. Y el otro punto clave es que el seguimiento que estamos haciendo actualmente a las mujeres embarazadas tiene que tener en cuenta este patrón clínico desde la aparición de los síntomas y la posibilidad de severidad entre el 7º y el 9º día, que es donde más pendiente hay que estar con las pacientes en el seguimiento que se haga en casa. En cuanto al diagnóstico, es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero, la disponibilidad de los métodos diagnósticos que se tengan. Está la posibilidad de la realización en el laboratorio de Clínica Colsanitas, la realización de la PCR en hisopado en muestra respiratoria, y es importante tener la consideración de el estado clínico y la evolución en días del cuadro clínico, menos de 10 días o mayor a 10 días, lo cual es un factor clave para tener en cuenta desde el punto de vista de la prueba para realizarse. Y también hay que tener en cuenta que lo vamos a enfatizar, y Joaquín lo va a enfatizar en la parte ginecológica, las características de las pruebas desde el punto de vista inmunológico, es decir, la determinación de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, lo que se ha denominado como las pruebas serológicas rápidas, para la probabilidad de saber si la paciente está infectada o no. Eso tiene una consideración importante, y es la efectividad de la prueba. En Clínica Colsanitas y en Keralty, el grupo de infectología, que es el regente de la actividad en la parte clínica y de Clínica Colsanitas, ha trabajado muchísimo en este punto, y es muy importante este tipo de consideraciones y las pruebas con las cuales se cuenta. Y acá vienen los cambios más importantes a los cuales les voy a dedicar un par de minutos, y es el flujograma con unos cambios que hemos ajustado después de las diferentes consideraciones hechas en el BOAR de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y en la reunión de diferentes especialistas. Puntos importantes: los criterios epidemiológicos para caso, que es clave tenerlos como los mostramos al principio, y tener en cuenta los síntomas más frecuentes, que son fiebre, temperatura bucal o axilar mayor a 37,3 grados, tos seca, fatiga, dificultad respiratoria, la pérdida del olfato, la agusia y la pérdida del gusto, los síntomas gastrointestinales. Es importante tener en cuenta la clasificación de la infección respiratoria aguda en sus parámetros leve, moderado o severo, y es muy importante tener en cuenta las comorbilidades y el embarazo, que en términos generales las más frecuentemente encontradas son la enfermedad vascular hipertensiva crónica, la diabetes pregestacional, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, específicamente con índices de masa corporal por encima de 35, y las pacientes que se encuentren inmunocomprometidas. Cuando tenemos una sospecha en el embarazo, el triage obstétrico está guiado a la realización del examen físico, y en este momento cualquier paciente que vaya a tener parto en nuestras instituciones en Clínica Colsanitas, y es la recomendación de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, debe ser considerada como una paciente infectada debido al estado en el cual está la enfermedad. Estoy hablando de las pacientes que ingresan a la clínica para la atención de parto, la realización de cesárea, y Joaquín les va a hablar las consideraciones en la cirugía ginecológica, Jaime en el ambiente ambulatorio. La asintomática que consulte, de acuerdo, tiene que tener aislamiento con medidas básicas, el manejo ambulatorio, el aislamiento preventivo obligatorio, control de temperatura, y esperar los resultados de SARS-CoV-2 que se hayan realizado. Si son negativos, se descarta, y si son positivos, aislar en casa
entre 14 y 21 días, si la paciente está embarazada, tener en consideración el seguimiento en casa y la realización de ecografía y Doppler después de pasar el periodo de 14 días si no hay comorbilidades. Si hay que hacer ecografía porque existen comorbilidades o porque hay algún signo clínico de emergencia, se debe tener en cuenta todos los mecanismos de protección que Jaime nos va a hablar para la realización de la ecografía. Y en puerperio, la lactancia que no está contraindicada, hay que tener en cuenta las consideraciones de aislamiento. Si la madre es sintomática, en el momento de la consulta, el aislamiento respiratorio COVID-19, máscara quirúrgica convencional para paciente, los elementos de protección personal para el personal de salud, el panel viral respiratorio complementario, y es muy importante este punto y quiero recalcarlo, y es la realización de los exámenes de severidad al ingreso, de los cuales está un hemograma, las pruebas de función renal, los electrolitos, los tiempos de coagulación, las transaminasas, la deshidrogenasa láctica, CPK, troponina, dímero D, el electrocardiograma importante para definir la consideración de tratamiento, la PCR y la saturación de oxígeno. Y el estudio de imágenes es muy importante en la paciente sintomática, radiografía de tórax. Recuerden, y esto lo tengo que decir para los diferentes países en Latinoamérica, la realización y la posibilidad del TAC de tórax, que no tiene ninguna contraindicación en el embarazo, ecografía obstétrica y Doppler. Y nosotros recomendamos la división de la paciente en 4 posibles grupos desde el punto de vista clínico. La infección respiratoria aguda leve, la infección respiratoria aguda leve con comorbilidades que ya les mencioné, la ira moderada, es decir, con hipoxemia y o patrones de imágenes pulmonares asociados a neumonía, y la ira severa. Si yo tengo una ira leve sin comorbilidades, en una paciente embarazada se puede considerar el manejo ambulatorio, aislamiento en casa, seguimiento por teleconsulta y videoconsulta cada 48 horas o diario si es posible, y énfasis en los síntomas como fiebre que no mejore y dificultad respiratoria. Y acá hay un cambio importante en el flujograma que habíamos hablado, es ira leve más comorbilidades, y es que esta ira leve y comorbilidades solamente vamos a considerar el manejo ambulatorio si los paraclínicos de severidad son negativos. Ya vamos a hablar cuáles son los parámetros de los paraclínicos de severidad que no dejarían que una ira leve embarazada se vaya para su casa. Esta ira leve con comorbilidades, si no tiene esos paraclínicos de severidad, puede hacerse el seguimiento en casa cada 24 horas. Toda ira leve con comorbilidades y paraclínicos de severidad moderada o severa debe hospitalizarse con aislamiento respiratorio específico COVID-19. Ya con la paciente hospitalizada, ¿de acuerdo? Si tenemos 2 posibilidades, la ira leve e ira moderada severa, consideraremos el manejo expectante por edad gestacional en paciente por debajo de las 36 semanas y 6 días, en recomendaciones por síntomas frecuentes, vigilancia de crecimiento fetal al cumplir el periodo de aislamiento y ecografía obstétrica con Doppler. Si la paciente es mayor a 37 semanas y tiene un COVID-19 confirmado y tiene una ira leve, pero tiene comorbilidades, se debe considerarla finalizar la gestación si los criterios de mal pronóstico paraclínicos están presentes, y el riesgo, y sobre todo con la evaluación del riesgo de complicación según la historia natural de la enfermedad entre el 7º y el 10º día. Si la ira es moderada y severa, hay que hospitalizar a la paciente con aislamiento respiratorio COVID-19, elementos de protección personal para el paciente y para el personal de salud que mencionamos, empezar la vigilancia materna y la vigilancia fetal con una serie de parámetros que son claves para tener en cuenta. Y aquí quiero que se fijen en los cuadros que están en rojo, porque son los criterios importantes para considerar el manejo expectante en pacientes hospitalizadas en la unidad de cuidado intensivo con fenómenos de ira moderada a severa. Y estos criterios son los criterios de ingreso a UCI en el Quick SOFA obstétrico, ¿ok? Presión arterial sistólica menor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 25 o alteración del estado de conciencia. Y fíjense que colocamos en nuestro flujograma los criterios paraclínicos de mal pronóstico, los que vamos a considerar que si están presentes, así una paciente tenga una ira leve, deben ser considerados de mal pronóstico y la paciente debe estar hospitalizada o se debe tomar una conducta desde el punto de vista obstétrico. ¿Cuáles son? Deshidrogenasa láctica mayor de 350, linfopenia menor de 800,
proteína C reactina elevada mayor de 10, dímero D mayor de 1 microgramo por mililitro, la hipoxemia, el electrocardiograma con un QT prolongado es un signo de severidad y el score SOFA mayor de 6. Puntos importantes. ¿Cuándo se debe considerar finalizar la gestación? Criterios para clínicos de mal pronóstico, shock séptico sin mejoría, paro cardíaco respiratorio, falla orgánica aguda sin mejoría, estado fetal no satisfactorio y no lograr sostenidamente las metas en UCI. ¿Cuáles son las metas en UCI? Presión arterial de CO2 entre 30 y 35, presión arterial de oxígeno por encima de 70, la PAFI mayor de 150 y la saturación de oxígeno sostenida por encima del 94%. Si yo tengo una ira severa y tengo menos de 33 semanas, el manejo puede ser expectante, la estabilización del cuadro clínico, esquema de madurez pulmonar, la neuroprotección con sulfato de magnesio debe ser considerada, ¿ok? Si no se cumplen estas metas, debe ser desembarazada. Si está encima de las 34 semanas y tengo una ira severa, la paciente se le debe finalizar la gestación. Estas son las actualizaciones que queríamos hacer desde el punto de vista del flujograma. Voy a darle paso al doctor Jaime Arenas, que va a abordar el tema desde el punto de vista del paciente ambulatorio, cómo nos vamos a preparar en los consultorios y los elementos de protección personal que deben ser usados. Jaime. Muy bien, buenos días, gracias Mauricio. Buenos días a todos por estar acá y participar de esto. Nosotros en este momento ya tenemos unos procesos que vamos a implementar o se están implementando en nuestras diferentes instituciones y en nuestros sitios de trabajo, pero esto puede ser aplicado a cualquiera que quiera reiniciar sus actividades o lo esté haciendo en este momento, en donde el tema es preparación de consultorios de consulta y ecografía obstétrica y ginecológica. Hay que tener en cuenta que en este momento la literatura mundial nos llenó de diferentes guías, protocolos, manejos, en donde la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal pues los ha revisado y ha adaptado lo que se considera basado en los diferentes trabajos, porque no podemos decir que es basado en la evidencia, porque como es una pandemia tan reciente, pues todo es basado en la experiencia. Obviamente se tiene en cuenta lo de la Organización Mundial de la Salud, lo del CDC, lo de la Organización de Salud de Wuhan, donde pues tienen la mayor experiencia porque ya vivieron el problema. Nos fuimos a las diferentes instituciones como la ISO, la Sociedad de Medicina Fetal de Estados Unidos o americana, y el Colegio Americano, AYUM, que es la Asociación de Ultrasonido Médico, y nos fuimos también a mirar la experiencia europea y todo pues basados en los diferentes programas que hemos tenido con el grupo de Keralty. Hay que tener en cuenta que nosotros ya tenemos una normatividad dada por el ministerio que fue asesorada por la Asociación de Infectología y por la Federación Colombiana, en donde sacaron una resolución de lo que nosotros debemos ofrecerle a nuestras pacientes durante la pandemia. Y el resumen de esto es que la atención del cuidado prenatal de las gestantes de bajo riesgo tienen que continuar con unas medidas que ya se las voy a mencionar, y aquí nos autorizan a usar las medidas o la modalidad extramural, domiciliaria o telemedicina para evitar la exposición innecesaria de nuestras pacientes. Hay un ítem especial para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo que sigue siendo una prioridad por el deseo de la paciente y que hay que contemplarla en nuestros diferentes sitios de trabajo. Y hay un ítem para las pacientes de alto riesgo en donde debemos tener en cuenta que hay una frase que se puso en el ministerio que dice que a criterio médico, cualquier mujer que se considere de alto riesgo se debe continuar con su atención para disminuir las morbimortalidades asociadas a las enfermedades de base, como son la preeclampsia, la diabetes, la restricción del crecimiento que vamos a ver más adelante. O sea que ya tenemos una resolución que debemos aplicar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras embarazadas, tenemos que ya dividir nuestras pacientes en dos grandes grupos. La paciente de bajo riesgo, en donde nosotros
lo más importante es la prevención del contagio en estos momentos y enseñarle los signos y síntomas de alarma para consultar en caso necesario. En caso de que no sea necesario, esta es la candidata para paciente para el seguimiento por teleconsulta. La paciente de alto riesgo, pues nosotros la tenemos que considerar de acuerdo a su riesgo. Ya se sabe que la morbimortalidad asociada a una complicación médica asociada al embarazo o a una comorbilidad es más alta que el hecho de estar con contaminación por el COVID-19. Como mencionó Mauricio, en la fisiopatología de la enfermedad, la mujer embarazada no tiene un riesgo mayor si se llega a contaminar de complicarse, pero la idea es que no se nos vaya a contaminar. Es por esto que la paciente de bajo riesgo, lo que se tiene que hacer es prevenir el contagio y tiene que seguir todas las indicaciones que se está dando para la población general, en el donde tiene que acatar y seguir todas las disposiciones de materia de aislamiento social y medidas de prevención para evitar que se contamine y que ella sea un factor de riesgo para su familia por estar saliendo a las citas médicas, a laboratorios, a controles que, si no son necesarios, debemos evitar. Los síntomas de alarma que nuestras pacientes deben conocer muy claramente son fiebre, tos, dificultad para respirar. Seguimos teniendo en cuenta los síntomas neurológicos asociados a los trastornos hipertensivos que no tienen nada que ver con el COVID-19, pero sí con la preeclampsia. Tiene que saber que esos siguen siendo los signos de alarma, la epigastralgia, la disminución o ausencia de los movimientos fetales, obviamente la actividad uterina, el sangrado genital, la salida de líquido y los síntomas urinarios. O sea que aparte de enseñarle los síntomas asociados a la infección por el SARS-CoV-2, también tenemos que seguirle resaltando cuáles son los motivos de consulta para acercarse urgentemente. En este momento las mujeres tienen temor de ir a las instituciones por el riesgo de contaminación. Hay que educarlas al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que organizar el consultorio nuevamente para la época de la pandemia. Lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestra secretaria o a nuestra enfermera que nos está colaborando porque ella va a ser la encargada de filtrar los pacientes. ¿Qué es filtrar los pacientes? En un programa de bioseguridad que se instauró, lo primero que tenemos que hacer es que todas las pacientes que vayan a ir a la consulta deben ser programadas. No se deben aceptar pacientes espontáneas en la consulta. Estamos hablando, esto no tiene nada que ver con urgencias, en la consulta, para evitar el contagio por aglomeración en las pacientes. Entonces, dentro del programa de bioseguridad, nuestra secretaria, nuestra enfermera, 24 horas antes de la cita programada, debe llamar a la paciente y debe preguntar por los síntomas asociados a enfermedad por COVID-19, los mismos de siempre, tos, fiebre, tos seca, sensación de fatiga, la falta de olfato, la falta de gusto, los trastornos gastrointestinales como la diarrea. Si la paciente tiene esos síntomas, la consulta se debe cancelar y se debe reprogramar en los siguientes 7 a 14 días. ¿Por qué 7 a 14 días? No se les olvide que también nos lo enseñó Mauricio, la enfermedad tiene un pico para manifestar su complicación entre los 7 y los 10 días. Entonces hay que contactar a la paciente a ver cómo sigue los síntomas asociados. Obviamente, como le hemos educado que si presenta los síntomas persistentes, debe acudir a su sitio de atención COVID-19, por lo que tiene una sospecha de la enfermedad. Pero hay que decirle que se le va a reprogramar, que no se preocupe que se va a ver a la paciente. Esto con el fin de evitar que la paciente sospechosa contamine al personal de salud y en su trayecto contamine a más personas. El otro programa de bioseguridad que se tiene en cuenta es al médico, a la secretaria, a las enfermeras que participan en el sitio del consultorio. Ellos también tienen que avisar si tienen síntomas asociados al COVID-19 para el programa de aislamiento.
Porque al revés también puede pasar. La paciente está no contaminada y se puede contaminar en el sitio de trabajo. Entonces, el programa de bioseguridad ya está instaurado en nuestra unidad de medicina materno-fetal de la Clínica Colombia. Se tiene un seguimiento al personal que trabaja en la unidad diario, preguntándole sobre síntomas, toma la temperatura y a las pacientes cuando van llegando. Esto tenemos que tener en cuenta. Pero a pesar de todo lo que acabamos de mencionar, los elementos de protección deben ser considerados por lo que estamos en fase de mitigación. ¿Cuáles son? El lavado de manos, la mascarilla, tanto la paciente como el personal de secretaría y de enfermería. Debemos, en el sitio donde la vamos a atender, retirar todos los elementos no esenciales, revistas, sitios donde se toma agua, sillas que sean de material y no sean de plástico, que no se puedan limpiar. Todo eso tenemos que implementarlos para evitar el contagio en el momento en que la paciente asista. Tenemos que tener sillas separadas, ya sabemos que la recomendación es 2 metros de separación en cada persona. Se le debe informar siempre a las pacientes que no deben ir con acompañantes ni menores, porque pues esto aumenta el riesgo de conglomeración y de contaminación. Hay que evitar las demoras. En ese sentido, aquí también juega fundamental parte la secretaria, en donde debe espaciar las citas. Las señoras hay que recalcarles que deben llegar a la hora programada, no llegar más temprano para que la atiendan más rápido, no. Tiene que ser estricto en los horarios para evitar que la sala de espera se congestione. Hay que evitar demoras en entregar exámenes o entregar órdenes, o espere un momento que le vamos a hacer la orden, o no. La idea es evitar las demoras para que no se sucedan conglomerados de pacientes en ese momento, y todos nuestros consultorios deben organizar el aseo programado, que debe ser rutinario. La recomendación es que las pacientes sean atendidas en 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque ya sabemos que la exposición que aumenta el riesgo es estar en un sitio cerrado, menos de 1 metro o 2 metros, con el mismo paciente durante más de 15 minutos. Entonces, la recomendación es que agilicemos todas las cosas. No se les olvide que siempre debemos llamar a la paciente y, en caso de que presente los síntomas, reprogramarle y enseñarle los signos y síntomas por los que debe consultar urgencias, que son los mismos que hemos aprendido a través del tiempo. Si sangra, si deja sentir mal el bebé, si tiene contracciones, signos y síntomas asociados a preeclampsia o alguna novedad que amerite una consulta. Conglomeraciones no hay que tenerlos, y tener trajes de robot tampoco. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la consulta que hace la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal? Lo ideal es que la paciente tenga una consulta presencial entre semana 11 y 14, en donde se clasifica el riesgo, se le hacen los laboratorios pertinentes a su control prenatal y la ecografía el mismo día. Esto con el fin de que la paciente no tenga múltiples idas a hacer exámenes, después a hacer la ecografía y después a la consulta. Entonces, la recomendación es presencial, consulta completa, laboratorios y ecografía. La segunda cita, que debe ser más o menos un mes después de la anterior, se le realizará teleconsulta. La teleconsulta ya está debidamente programada, en donde la teleconsulta se le investiga por signos y síntomas. No debe asistir, no debe llevar los laboratorios al sitio, se le hace la lectura de los laboratorios solicitados y se le sigue dando las recomendaciones pertinentes de signos de alarma. Entre semana 22 y 26 debe haber una nueva consulta presencial, en donde se le hace consulta, examen físico, se le hace la ecografía morfológica, y es muy importante, por eso la edad gestacional, se le va a hacer el tamizaje de diabetes gestacional. Se le debe hacer en el mismo sitio o en el mismo día que fue la paciente a su consulta y a su ecografía, para evitar la exposición o el tiempo de exposición. Después, entre semana 30 y 34, nuevamente teleconsulta y signos de alarma, y en semana 37, por teleconsulta, las indicaciones para asistir a urgencias, y como se mencionó en el protocolo, toda paciente que llegue a trabajo de parto o para cesárea
se le va a realizar la prueba para conocer el estado de esta paciente con dos motivos. Uno, para saber si tiene COVID positivo y saber cómo se debe manejar, sobre todo para la evolución de la enfermedad, la exposición y para el manejo del neonato. Es muy importante conocer si la paciente tiene o no tiene la presencia del virus. Y con esto nosotros vamos a hacer un control prenatal muy adecuado. El único problema de la teleconsulta es que debe quedar consignada en la historia clínica de la paciente y informarle sobre los signos y síntomas de alarma. Debe quedar la consignación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personal médico cuando hace un control prenatal en una paciente negativa para COVID-19, pero como estamos en fase de mitigación, tenemos que utilizar todos los elementos de protección como si fuera contaminada? Entonces, higiene de manos, el gorro es opcional, debe utilizarse la monogafa, o los que utilizan o usamos gafas, debemos utilizar la careta. No es necesario un respirador, es necesaria una mascarilla quirúrgica, no es necesaria una bata antifluido. La recomendación es que cuando hacemos consulta utilicemos un vestido único para la consulta, un uniforme personal, no tanto pensando en nosotros, sino pensando en nuestra familia, porque ese vestido puede estar contaminado con gotas y cuando vayamos a nuestra casa podemos contaminar a nuestra familia. Entonces, tener un vestido para que cuando nosotros salgamos, usemos en el sitio de trabajo, cuando volvamos, ya sabemos que antes de entrar a la casa debemos utilizar las medidas, debemos quitarnos esa ropa, poner en una bolsa para que vaya a ser lavada común y corriente para evitar el contagio. No necesitamos utilizar delantal plástico porque no va a haber fluidos por todos lados. Lo más importante es la higiene de manos, la monogafa, la careta y la mascarilla quirúrgica. No se recomiendan el uso de las polainas, sí debemos utilizar guantes comunes y corrientes, no tienen que ser estériles, no tenemos que utilizar guantes de caucho, esto es para el personal de aseo. También se recomiendan unos zapatos lavables cerrados simplemente por lo mismo, para que cuando lleguemos a nuestra casa los podamos lavar fácilmente, insistir en la higiene de manos antes y después de cada atención de nuestras pacientes, y lo que se mencionó por el uso excesivo del alcohol glicerinado, también hay que tener en cuenta que debemos lubricarnos las manos para evitar que se nos produzca una dermatitis de esto. O sea, la recomendación es utilizar los implementos de protección personal normales. La paciente, ¿qué tiene que hacer? Mascarilla. Todas las pacientes que vayan en este momento deben utilizar mascarilla y lo único que le vamos a recomendar cuando lleguen es el lavado de manos o el alcohol glicerinado. Si la paciente es considerada de alto riesgo, que en la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal incluimos a las pacientes de alto riesgo, las que nosotros vemos diariamente, como son las pacientes con restricción del crecimiento intrauterino, las pacientes con diabetes, el embarazo gemelar, sobre todo el monocorial, las pacientes con hipertensión gestacional, enfermedad vascular hipertensiva crónica. No están aquí las de pacientes con diagnóstico de preeclampsia porque en nuestro protocolo de manejo toda paciente con diagnóstico de preeclampsia debe estar hospitalizada. No severa en manejo expectante en un área no COVID, severa pues se debe desembarazar. Y la frase que nos implementó el Servicio de Salud es que durante la mitigación, todas las pacientes que se consideren de alto riesgo se debe dar continuidad a la atención del control prenatal para evitar las comorbilidades o la morbimortalidad perinatal asociada al hecho de estar embarazada. El embarazo de alto riesgo no incluye las urgencias obstétricas, o sea, la señora que sangra, que no siente mover al bebé, que tiene contracciones o cualquiera de los signos y síntomas de alarma que nosotros ya conocemos como obstetras. Estas pacientes se van a manejar en un sitio o en el mismo sitio donde nosotros tenemos nuestras pacientes de bajo riesgo para los controles. Sí, porque se considera que no es necesario cambiar el sitio de atención si la paciente no es sospechosa ni COVID positivo, sino que simplemente, pues no simplemente, pero sino que es de alto riesgo. Se puede manejar en el mismo sitio donde se manejan las pacientes de bajo riesgo. Cuando nosotros vamos a hacer el ultrasonido, lo importante también es organizar nuestro sitio de trabajo. ¿Y qué es organizar nuestro sitio de trabajo?
24 horas antes de la cita, llamar a la paciente para saber si tiene signos y síntomas asociados. Si los tiene, se reprograma a la paciente informándole los signos de alarma que debe consultar por sospecha de COVID-19 a la unidad COVID positivo o COVID sospechoso. No debe ir con acompañantes ni menores de edad y en los sitios donde nosotros las vayamos a atender siempre, en lo posible, utilizar material desechable y sillas lavables. Entonces, ¿cuál es la recomendación de las diferentes guías y de los diferentes entes y de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal? Retirar todos los elementos no esenciales, lo mismo que en el consultorio. Si tenemos sillas que no son lavables, hay que cambiar las sillas lavables en este momento. Solamente dejar el transductor que se usa más. Si solamente vamos a hacer ecografías transabdominales, dejar solamente el convexo. Sí, también tenemos pacientes para ecografías transvaginales, dejar esos dos. En este momento la recomendación es retirar el volumétrico porque no debemos hacer reconstrucción volumétrica ni fotos en este momento. Obviamente utilizar los elementos de protección como los vamos a ver ahorita. Siempre utilizar mascarilla, protección ocular y guantes es la recomendación en este momento. Y esto es bien importante, realizar exámenes mínimos y con un tiempo límite. La recomendación es que sea máximo 15 minutos por paciente, por lo que ya sabemos del tiempo de exposición. Otra cosa que es bien importante, evitar que la señora se quede afuera esperando el resultado con las otras pacientes que están pendientes, porque eso aumenta el riesgo de contaminación por aglomeración. En nuestra unidad, paciente que no se considere de alto riesgo, sino de bajo riesgo, se le está enviando el resultado a su correo electrónico, si es posible. Si la señora no tiene correo electrónico, pues toca solucionarlo. Después de que se ha terminado el examen, siempre después de cada paciente, limpiar el ecógrafo, sobre todo el teclado, el monitor, siempre limpiar el visor del examinador después de cada paciente y por último, limpiar el transductor. También hay que hacer aseo de la camilla, por eso se recomienda que sean materiales desechables y educar a la paciente en qué son o cuáles son las urgencias por las cuales se les debe hacer una ecografía obstétrica o ginecológica. Una cosa que es bien importante es eliminar el gel del transductor y la recomendación es que no usemos una botella de gel, sino en sobrecitos de gel, pero obviamente eso aumenta los costos. Entonces hay que tener cuidado con la manipulación de donde nosotros usamos el gel. Hay que limpiarlo de la misma forma. Y se debe siempre utilizar desinfección de bajo nivel en las superficies de contacto, en los cables y en el transductor. Y lo que se recomienda en este momento son soluciones con amonio cuaternario. Lo último que se debe siempre limpiar después de haber hecho el aseo es el transductor. No se recomiendan las soluciones con alcohol ni con hipoclorito porque pueden dañar la membrana del transductor y obviamente pues esto va a deteriorar nuestros equipos. En ecografía, ¿qué deben utilizar el personal médico que hace el examen? Lo mismo, higiene de manos, el gorro es opcional, no es recomendado, no es obligatorio. Las monogafas o la careta en el personal que utilice gafas, no se necesita respirador, N95, mascarilla quirúrgica, no se necesita una bata antifluido, se recomienda un vestido lavable por lo mismo que acabo de decir, no se recomienda un delantal plástico porque no va a haber movilización exagerada de secreciones, no es necesario el uso de las polainas, siempre utilizar guantes, no tienen que ser estériles, no utilizar los guantes de caucho porque eso es para el personal de aseo, y sí se recomiendan los zapatos lavables, pero es el mismo principio de la consulta, es para evitar que nosotros nos llevemos el virus y contaminemos a nuestra familia. Y la higiene de manos siempre después de cada paciente, y la lubricación para evitar la dermatitis. La paciente que debe usar mascarilla, es lo único, y utilizar tiempos de exposición de menos de 15 minutos, es la recomendación. Hay un ítem especial, es las mujeres menores de edad o que tengan algún compromiso mental en cuanto a las implicaciones médico-legales de
estar solos con una paciente de estas características, en ese momento la recomendación es utilizar un chaperón, que pues en este caso sería nuestra enfermera, o si la enfermera está en otras actividades, pues nos tocaría con uno de los familiares, entonces en ese caso sería una excepción a los familiares. No hay que incurrir en problemas médico-legales por la falta de chaperón en pacientes adolescentes o que tengan algún compromiso mental. ¿Qué se sabe de las pruebas de bienestar fetal en este momento? O sea, ¿debemos hacer las pruebas de bienestar fetal? En este momento lo que se recomienda es que sean por urgencias, no de rutina, y menos en pacientes de bajo riesgo. ¿Y cuáles son las pruebas que más utilizamos nosotros? Pues la monitoría. Ya sabemos que hay pacientes que van cada 15 días a hacerse monitoría para saber cómo está el bebé. Obviamente, todo depende de la solicitud del médico. Tenemos que ser conscientes de que cada vez que sale la paciente que va a su sitio de exposición, tiene más riesgo de contaminarse. No, obviamente tampoco de ir con acompañantes ni menores de edad. Siempre utilizar material desechable y sillas lavables. Hay que tener en cuenta lo mismo que nosotros hemos dicho para todos los pacientes, el personal médico con sus medidas de protección que acabamos de mencionar, la paciente siempre con mascarilla. Esto no puede suceder, que el médico esté mirando a la paciente, el monitor, sin los elementos de protección ninguno de los dos. Aquí es más fácil la higiene o el aseo de los instrumentos, se puede hacer con agua y jabón y con alcohol. La única recomendación es con el toco utilizar la misma sustancia que estamos utilizando para nuestros transductores. La recomendación es disminuir el tiempo de examen. Obviamente todos sabemos que en 15 minutos fácilmente una monitoría puede ser evaluable. Si es no evaluable, debemos hacer lo que siempre hacemos con nuestras pacientes, pero no dejar a la paciente 2 horas en el mismo sitio, en donde aumentamos el riesgo de contaminación. Y las pruebas invasivas de diagnóstico prenatal se consideran que no son urgentes en este momento, pero se tiene en cuenta el criterio médico, en donde el médico de medicina materno-fetal que vaya a hacer procedimientos invasivos se recomienda los elementos de protección, el lavado de manos, el uso del gorro, el uso de la careta, una mascarilla quirúrgica, una bata y su uniforme. Hay una gran duda en la literatura que no se ha podido resolver porque no tenemos en este momento evidencia científica, es pensando por primeros principios cómo fue la infección por el HIV, en donde la carga viral era una contraindicación para hacer pruebas invasivas. ¿Será que hacer una prueba invasiva, una miocentesis, una cordocentesis, un shunt en una paciente COVID positivo aumenta el riesgo de contaminación fetal? Lamentablemente en este momento no hay evidencia científica que nos lo soporte. Hay que esperar la experiencia de los diferentes grupos que hayan hecho pruebas invasivas por indicación y por que se consideró necesario para la paciente, cuál fue el resultado de ese neonato. ¿Existirá riesgo de contaminación fetal por la viremia que tiene la paciente en ese momento? Hay que observar qué nos dice la literatura. Y todas las pacientes que sean COVID positivas que requieran consulta, porque acuérdense que va a haber pacientes ambulatorias, como se menciona en el flujograma, en donde las pacientes COVID positivo sin síntomas que ameriten hospitalización tienen que seguir siendo valoradas. Esas pacientes deben ser tratadas en un sitio COVID positivo. En este momento, donde es posible, en nuestra institución pudimos separar las pacientes. En este momento hay un área COVID positivo. En ese sitio, pues, tenemos que implementar todas las medidas de protección porque ya sabemos que es COVID positivo, como es el higiene de manos, el gorro, monogafas o careta. Aquí sí se necesita el respirador N95. Vamos a utilizar bata, manga larga antifluido y el vestido lavable, el delantal de plástico, todos los elementos de protección personal, ya sabiendo que la paciente es COVID positivo. La recomendación es que un grupo se encargue de esas pacientes, si es posible en las diferentes instituciones, y que si se le van a hacer ecografías, haya un ecógrafo en ese sitio para esas pacientes. No, que no vaya a ser el mismo ecógrafo que estamos haciendo las pacientes de bajo riesgo. En caso de que no sea posible, pues hay que extremar las medidas de aseo del ecógrafo que haya sido utilizado para pacientes que ya son COVID positivos,
para evitar que el ecógrafo sea el factor de riesgo para contaminar las otras pacientes. Y obviamente en el área COVID positivo sí, el ecógrafo debe tener los mínimos elementos, o sea, un solo transductor, no debe tener el printer, no debe haber grabador, no debe haber sitios para poner cosas, sino solamente el ecógrafo, el gel y el transductor para todos los implementos. En algunos sitios están protegiendo el ecógrafo como si fuera un procedimiento intraoperatorio, todo lo hemos visto que se le pone un plástico por encima, es una recomendación, pero el problema es que toca estar limpiando el plástico porque ahí puede estar las goticas de contaminación. Y hacer énfasis en los elementos de protección personal. Y esto era lo que les quería mencionar de la atención ambulatoria. Espero que les haya quedado todo claro y obviamente estamos preparados para las preguntas y las dudas si hay tiempo para esto. Listo, Mauricio. Jaime, muchas gracias. Excelente aproximación a la atención ambulatoria y cómo nos debemos preparar. Y quiero decirles que tenemos en el canal de Keralty 235 miembros del departamento conectados de las diferentes ciudades, y tenemos en el canal de Facebook de la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal 2.648 personas conectadas de diferentes países, muchas preguntas. Quiero invitarlos a los miembros del departamento de Keralty que están conectados a hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a abrir las preguntas ya al final, y también por la página de Facebook vamos a responder las preguntas para trasladárselas a todos los panelistas. La doctora Nancy Yomayusa va a hacer su conferencia ahora al final, ya está todo resuelto. Ahora quiero introducirles al doctor Joaquín Gustavo Luna, quien es el jefe general y nacional del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la organización Keralty. Y Joaquín nos va a hacer la aproximación a la paciente ginecológica, que es la parte 5 del update de la Fundación también Internacional de Medicina Materno-Fetal y todo lo que hay que considerar en la obstetricia y la ginecología, pero además un tema en el que Joaquín ha trabajado y viene trabajando muchísimo, y es en los parámetros y qué hay que pensar para reactivar la cirugía ginecológica. Joaquín, adelante. Hola, muy buenos días, Mauricio, muy buenos días para todos. Voy a compartir aquí mi pantalla entonces para... Dale, dale. ¿Listo? Perfecto, ¿la ¿Sí? estamos viendo? ¿Está viendo? Sí, proyectala. Ok, listo. Bien, adelante, Sí, Joaquín. perfecto. Listo, bueno, un tema de mucha importancia y que está en la actualidad es cómo debemos enfrentar el problema de la cirugía programada. Sobre todo en épocas en que nos tenemos que ir preparando para una situación que no va a cambiar a corto plazo, y es la presencia del virus, la presencia de la infección. Y como decía de pronto Jaime, tenemos que entender que la atención en general, tanto en consulta como en la parte quirúrgica, cambió y va a cambiar, y tenemos que habituarnos. Y de pronto son muchas cosas que ya sabíamos que existían. Los elementos de protección personal no es una cosa nueva. Lo que pasa es que la mayoría de los cirujanos hasta ahora nos estamos enterando de que es que había que usarlos, aunque siempre los hemos debido usar. Entonces, yo creo que eso es bien importante para que entendamos pues de qué se trata esta charla. Yo voy a darles algunas generalidades. Esto ustedes lo conocen de sobra, pero es que es importante para que cada uno en su institución, en su ciudad, debe conocer la situación epidemiológica de su región. Y es importante porque tiene que conocer su hospital, tiene que conocer la capacidad de atención de su hospital y cómo se está comportando la infección en su región. Tenemos herramientas en la página del Instituto Nacional de Salud, estos los tomé yo anoche, está actualizada día a día la situación. Entonces, eso nos sirve para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones tenemos que tomar, porque además en el momento de la reactivación y de la reintroducción de la cirugía, por ejemplo, electiva, estos números son muy importantes porque va a tocar tomar decisiones en el día a día, va a tocar tomar decisiones de si
si uno sigue operando, qué tipo de cirugías, y vamos a tratar de aclararlo ahorita durante la charla, cómo las debemos clasificar para ver cuáles son las cirugías que debemos ir haciendo, cuáles debemos ir posponiendo, etc. Todos estos números están en la página. Tenemos que saberlos, tenemos que saber manejar la página, tenemos que saber estas cosas básicas del comportamiento de la infección en cada una de nuestras regiones. Y estas son unas generalidades de cómo se debe comportar un hospital, una institución hospitalaria en tiempos de crisis. Eso no es que nos lo estemos inventando, eso ya está inventado. Un hospital va a una clínica, va a verse enfrentada a una situación de una alta demanda de su capacidad de atención en todo tipo de emergencia, bien sea un desastre natural, una situación de terrorismo, un accidente grande en algún estadio, en algún sitio de reuniones grandes, una pandemia como la que estamos enfrentando. Entonces, cada una de esas situaciones va a someter a la institución a diversos requerimientos y a diversas cantidad de demanda de sus servicios que el hospital y las personas encargadas de manejar el hospital pues deben conocer. Porque un hospital básicamente debe continuar prestando sus servicios esenciales. O sea, los partos no paran, tenemos que seguir atendiendo los partos, las urgencias no paran, las urgencias quirúrgicas no paran. Debe tener una implementación coordinada de las operaciones hospitalarias a todo nivel, una comunicación interna y externa clara y precisa, una adaptación rápida a situaciones que demanden de mayor atención, el uso efectivo de los recursos escasos. Los recursos son escasos, ustedes han oído, los elementos de protección es el ejemplo perfecto para eso. Los elementos de protección son escasos y escasean en todas partes. O sea, no es que en Colombia sean escasos, en todas partes han estado escasos. Y las políticas que haga su institución para gestionar esos recursos es muy importante. Y además, lo más importante es que debe proporcionar cada institución un ambiente seguro a sus trabajadores. Estos son los componentes claves de esta respuesta del hospital ante una situación de emergencia. Debe siempre tener una junta de comando y control. Esa junta es la que se encarga de tomar las decisiones y las tiene que tomar en el día a día, dependiendo de la situación, dependiendo del ingreso de pacientes, dependiendo de todas estas cosas que tiene que tener en cuenta, todos estos 9 puntos que ustedes ven aquí. Y de pronto lo que más nos atañe a nosotros que hacemos cirugía es esta parte de acá, estos puntos 5 y 6, el 9, que es la recuperación post-desastre, y es por qué cancela una institución las cirugías selectivas. Una institución debe tratar de tener más capacidad, aumentar su capacidad instalada, tener más camas para atender pacientes. Básicamente eso se ve reflejado en aumentar, por ejemplo, las camas de cuidado intensivo, aumentar su capacidad de hospitalización y se sobrepasan diversos niveles. Y ¿para qué cancela la cirugía? Pues básicamente para disminuir la ocupación de la UCI que se necesita en el postquirúrgico de los procedimientos mayores, para disminuir la cantidad de camas hospitalarias que se requieren para el cuidado postoperatorio de los pacientes. Y una cosa muy importante es para cuidar a su personal de salud. El personal de salud de salas de cirugía es un personal altamente entrenado que va a requerir en un momento dado para la atención de esos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. El personal de salas de cirugía es el que está entrenado en intubar a los pacientes, por ejemplo. O sea, es el personal que va a ir también a la primera línea seguramente, y por eso tiene que cuidar la cirugía, tiene que cuidar a ese personal de salas de cirugía para atender los pacientes que se necesitan. Por eso es que se cancela la cirugía electiva, para aumentar la capacidad del hospital y cuidar el recurso humano. ¿Qué es lo que nos ha preocupado en la época de cirugía y esta situación de pandemia a la cual nos hemos estado enfrentando? Artículos como este,
que fue publicado recientemente, en el cual hacen un recuento de 34 pacientes y operados sin saber que estaban en el periodo de incubación de la infección y miraron los desenlaces. Básicamente esto que está aquí es lo importante, es el grado de complejidad de cirugía. Las cesáreas están aquí en el nivel 2, las nivel 3 ya les muestro cuáles son, o sea, aquí entre el 2 y el 3 están las histerectomías, en el grado 3 de la parte ginecológica están las cirugías mayores, el cáncer de ovario, y nivel 4 pues son las cirugías mucho más complejas. Básicamente en este estudio de 34 pacientes, la mayoría de las pacientes estaban en niveles 2 y 3 de cirugía. Aquí de importante, pues las comorbilidades que presentaban las pacientes. Estas son las cirugías para que ustedes las vean. Aquí están las cesáreas en el nivel 2. Aquí está la cirugía para cáncer de ovario, que están en el nivel 3, y ustedes ven las apendicitis, apendicectomías son nivel 2, nivel 4 son las gastrectomías radicales, por ejemplo. Entonces, para que ustedes tengan una idea de qué es, y esto que es lo importante, y es que encontraron que cuando usted opera cirugía mayor, las pacientes tienen un 44% de probabilidades de pasar a la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad es del 20%. O sea, esa es la preocupación, que si usted opera una paciente que no sabía que estaba en el periodo de incubación de un COVID por una cirugía mayor, pues le aumenta el riesgo de ingresar a la UCI y le aumenta la mortalidad, perdón, por ese procedimiento. Y lo otro que siempre ha estado en discusión y que no vamos a leer varias cosas. Aquí ven ustedes dos artículos también recientes que son más como editoriales realmente, y es que si la cirugía laparoscópica o que si la laparotomía. Y van a encontrar muchos artículos de esos, los que dicen que no, que la laparotomía es mejor porque tiene menos exposición al humo, que si hay que hacer una evacuación, que si en el humo quirúrgico producido en las unidades electroquirúrgicas van partículas del virus, que si las partículas del virus esas son infectantes o no. Y ustedes oyen y se debaten entre las dos opiniones. Los que dicen que la laparoscopia es mejor dicen que en el neumoperitoneo no hay o es muy poca la cantidad de partículas virales, que no se ha demostrado que esas partículas virales sean infectantes, que es muy poca la probabilidad que un virus respiratorio esté en la serosa del peritoneo. Puede que esté, y está de hecho en la parte intestinal, dentro del intestino, porque se elimina por las heces, pero no está en la parte de la serosa peritoneal. Entonces, digamos, los que dicen que la laparoscopia es mejor van a decir que es que usted va a tener menos tiempo de recuperación, menos tiempo de hospitalización, mejora el periodo de recuperación y como le oyeron a Jaime, pues estar entre menos esté usted en una clínica o en un hospital, pues menos va a tener chance de infectarse. Entonces ustedes oyen las dos cosas, la mayoría de la gente está volviendo a decir que la laparoscopia es un procedimiento seguro, que hay que evitar las fugas, que hay que evitar la decompresión rápida y brusca del neumoperitoneo, porque realmente lo que es más contaminante en una cirugía es la aerolización que se produce durante el periodo de intubación, no es durante la cirugía misma como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una cirugía o qué es lo que estamos buscando? Entonces, cuando básicamente restablecer, es el objetivo de nosotros, restablecer la realización de procedimientos quirúrgicos electivos en el periodo post-COVID o ya veremos cuándo. También puede ser durante la fase de estabilización de los números de incidencia de la infección. Entonces, cuando las tasas de incidencia y prevalencia sean estables o alcancen su pico estas se encuentren en descenso, entonces podremos reiniciar con estos procedimientos que se consideran electivos y las decisiones
sobre la cancelación, aplazamiento, priorización de la cirugía en servicios son frecuentemente dictados por la amenaza específica. O sea, eso es cambiante, eso hay que entenderlo. Día a día, pues tocará evaluar si esa cirugía que se programó sí se puede realizar o no se puede realizar de acuerdo a la demanda que esté teniendo el hospital o la clínica por los casos de COVID que se estén presentando en su región. Listo. Bueno, entonces, básicamente, estos son los pasos que tenemos que tener en cuenta. El paso 1 es que usted debe conocer perfectamente el estado de la infección en su país, en su región, en su ciudad y su institución. O sea, de verdad usted tiene que volverse un experto porque probablemente usted también haga parte de ese comité de comando que debe estar decidiendo sobre la situación específica en su hospital de la cirugía electiva. Estas son las dos situaciones en las cuales usted puede escoger reiniciar la cirugía electiva. La mayoría de los artículos hablan que debe usted o puede usted restablecer cuando usted esté seguro que el pico de incidencia de la infección ha pasado y que usted se encuentra 14 días después de ese pico de la enfermedad. O también lo puede hacer mientras la situación epidemiológica de la incidencia se mantenga estable sin haber alcanzado todavía el pico de incidencia de la infección. Probablemente nuestro país está aquí porque, digamos, probablemente no hemos, o probablemente no hemos llegado al pico epidemiológico de la infección y nuestras instituciones y nuestros enfermos se están enfrentando a la situación y que no tenemos pacientes hospitalizados por COVID, pero tampoco tenemos pacientes no COVID. Entonces, cada institución debe valorar y cada país deberá valorar esta situación para poder escoger qué hace, porque si no después va a tener una gran demanda de la institución cuando de asistencia a pacientes que necesitaban un procedimiento programado. Va a tener los que estaban programados más los que van a requerir en ese momento una nueva intervención. Y lo más importante, como hemos dicho siempre, es el monitoreo permanente de estas estadísticas y de las directrices estatales y locales de las autoridades de salud, pues para no estar además en contravía de las decisiones que se tomen en cada región. Entonces deben establecer criterios que permitan la atención de pacientes en la institución, o sea, cada institución debe establecer estos criterios, debe establecer unos indicadores que están establecidos, eso no es que lo tenga uno que, que no es que lo tenga uno que hacer porque eso ya existe, cuál es la ocupación de la UCI, si hay una UCI COVID y una UCI no COVID, cómo está la ocupación de eso, cómo está la cohortización de pacientes en su institución, si usted puede hacer. De hecho, si son instituciones vecinas, si decide hacer que una institución se dedique únicamente a la atención de pacientes COVID y la otra mantenerlo lo más libre posible de pacientes COVID y establecer unas fases en las cuales se encuentre la institución. Realmente no hay, cada institución debe establecer sus límites. Estos no son números fijos, pero entonces cuando el hospital está en una ocupación del 25% o del 50% es la fase 2, hasta el 75 la fase 3, y usted en cada institución tiene que decidir hasta qué fase hace la cirugía electiva, si solo hasta la fase 2 o si alcanza su capacidad de atención, de hospitalizar y de ofrecer UCIs hasta la fase 3, qué procedimientos hace y cuáles no, pero eso cada institución lo debe hacer. El paso 2 es establecer las pruebas diagnósticas y esto sí que es un punto, digamos, difícil porque depende mucho de la disponibilidad, de la calidad de las pruebas que hayan conseguido. De pronto, pues aquí nosotros en la institución vamos a tener pruebas moleculares, pruebas rápidas, vamos a tener los expertos, el comité de infecciones experto que nos va a decir cómo las interpretamos, cómo las hacemos, la calidad seguramente está asegurado, pero en otras regiones escasamente tendrán las moleculares, nunca tendrán las rápidas, pero toca establecer cómo se va a hacer el manejo y la escogencia de los pacientes para la cirugía electiva.
Y no olvidemos que una parte, ya lo hemos recalcado y ya lo hemos dicho en las conferencias anteriores, los criterios clínicos. No podemos olvidar que los criterios clínicos juegan un papel muy importante en la escogencia del paciente. No lo voy a repetir otra vez, ya las mostró Mauricio en su conferencia. Estos son los flujogramas, están publicados en el Consenso Colombiano, en el documento que salió publicado hace poco del Consenso Colombiano de Atención y Diagnóstico en el manejo de la infección. Ahí están los algoritmos, no los voy a poner a explicar en detalle, pero básicamente esto, desde el punto de vista de la atención de cirugía electiva, no es muy claro qué hacer. Ustedes encuentran inclusive artículos que hablan que toda paciente debería tener una PCR. Eso no está demostrado que sirva. Realmente no hay, ustedes leen y van a leer muchas cosas. Esto es cómo se interpretan entre las pruebas que son aquí moleculares y las pruebas serológicas, a qué corresponde cada una de las combinaciones de esa prueba. Nosotros estuvimos esta semana en varias reuniones con el Comité de Infecciones, con el doctor Carlos Álvarez, y básicamente, pues ustedes saben que la sensibilidad de la prueba depende del momento de la enfermedad en que usted la haga. O sea, los pacientes sintomáticos, o sea, básicamente usted los debe considerar COVID con prueba o sin prueba. Y para operarlos, por lo menos, los debe considerar COVID con prueba o sin prueba. Y realmente lo que nosotros estamos haciendo es operamos a todos como si fueran COVID positivos, con las mismas medidas de precaución, con los mismos elementos de protección personal. Entonces, usted realmente termina siendo más importante los criterios clínicos que realmente las pruebas. Probablemente las pruebas desempeñen un papel más importante en el seguimiento del personal que está en las salas de cirugía atendiendo a los pacientes. Se ha sugerido que el personal que está en las salas, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadoras, enfermeras, auxiliares, circulantes, deben tener pruebas cada semana para estar seguro de que no son personal asintomático que pueda contaminar a un paciente en algún momento, y es para asegurar más bien la seguridad, valga la redundancia, del paciente en el momento de una cirugía. Entonces, cada institución igual debe, con su comité de infecciones, con sus expertos en infecciones, establecer qué criterios va a tener en cuenta para llevar un paciente a cirugía durante este periodo. Los elementos de protección personal ya los dijo Mauricio. Es importantísimo que dispongamos de los elementos de protección adecuados y suficientes para todo el personal. Para todo el personal, no es solo los cirujanos, todo el personal es todo el personal. Y es muy importante que ustedes trabajen con su institución en el protocolo donde se establezcan cómo son los lineamientos de utilización de los elementos de protección personal. Ya lo mostró Mauricio, esta es la tabla completa de cada uno de los momentos de la atención de pacientes ginecobstétricos, qué elementos de protección personal debe uno tener. Y aquí está un acercamiento de lo que es en la parte quirúrgica, y pues lo pueden ver allí más en detalle en el documento que va a ir, pero básicamente pues debemos tener la tranquilidad de estar protegidos. Y recuerden, no tener más elementos es estar más seguros. A veces tener más elementos es tener más dificultades y más riesgos, sobre todo en el momento de retirarse los elementos de protección personal, que es cuando más se contamina uno en el momento de estarse quitando y desvistiendo de todos esos elementos que se ponen. No sé si han tenido la oportunidad de entrar a cirugía en estos días, por lo menos nosotros aquí entramos como si fuera todo COVID, y créanme que no es muy rico la cirugía con toda esa cantidad de cosas encima. Realmente uno se acalora bastante, y sobre todo la retirada de los elementos de protección personal necesita uno básicamente una persona que esté enfrente de uno diciéndole cómo son los pasos para retirarse estos elementos de protección personal. Entonces, este es el paso 4, adecuar al hospital la capacidad funcional instalada. Toca evaluar qué tanto va a durar la emergencia,
si ese impacto va a ser en meses, en años, o sea, y probablemente en una infección como esta, en una pandemia como esta, no estamos hablando de un mes, no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de muchos meses, probablemente un periodo de años, que como todo el mundo dice, pues esto nos cambió la vida, y nos cambió la vida en todo, nos cambió la vida por fuera del hospital y dentro del hospital. Y debemos conocer pues la dependencia de nuestras instituciones y reconocer cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas para gestionar estos recursos. Acuérdate que en Colombia pues no podemos actuar igual que en un hospital de Estados Unidos o que en un hospital en Alemania, en Suiza, porque nuestros recursos y nuestra capacidad de obtener pues todos los elementos que necesitamos son distintos a los que puede tener un hospital en otra parte del mundo. En cuanto a pues la capacidad, ajustar esta capacidad, adecuar esta capacidad, pues debemos tener en cuenta el impacto de las intervenciones de rutina en las poblaciones de pacientes afectados y no afectados. El ejercicio de la salud pues cambia drásticamente, ya que hasta una consulta en este momento depende, pues como vimos ahorita también en la charla anterior, una cantidad de pasos y una cantidad de condiciones que pues hacen más larga, más costosa y disminuye la capacidad de número de atender los pacientes. Una institución pues debe tener entonces, como ya vimos, un centro de comando, debe correlacionar el nivel entre la atención hospitalaria y la preparación de la institución en cuanto a la logística y los planes oportunos, debe desarrollar planes anticipados y coordinados de utilización de su infraestructura, el agua, el saneamiento, la electricidad, todas las cosas para poder aumentar esa capacidad instalada del hospital y establecer y diferenciar en la institución rutas. Si ustedes están en una institución que no puede atender en una parte solo COVID y otra no COVID, pues por lo menos si es una institución, digamos, de atención mixta de COVID y no COVID, va a tener que establecer rutas para evitar los cruces entre esos dos tipos de pacientes, tiene que ajustar los servicios quirúrgicos, va a tener que dedicar uno de los quirófanos o 2 de los quirófanos a atención de pacientes COVID y el resto a atención de pacientes no COVID, y fomentar y tener muy entrenado al paciente en el uso de los elementos de protección personal. El centro de comando pues es una junta de personas que sean expertas en cada área. Cada hospital debe generar un comité para estas cosas. Si es el de cirugía, pues tienen que ser los expertos en cirugía y habrá que estar los anestesiólogos, los ortopedistas, los ginecólogos o el ginecólogo que sea experto en eso, para que sea capaz de gestionar en un momento de tensión, dar respuestas oportunas, planificar la recuperación del desastre y reconocer que la situación es cambiante y dinámica para tomar pues las decisiones que se necesiten de una manera rápida. Hay distintas maneras de saber o de escoger qué procedimientos de cirugía electiva deben realizarse, porque digamos dentro de los procedimientos electivos pues hay distintas categorías. Esta es una de las clasificaciones que puede utilizarse, los puede dividir en A, B, C y D, en estos 4 grupos. A son los procedimientos que no tienen impacto en la capacidad de hospitalización, o sea, los procedimientos que nosotros llamamos ambulatorios. B son los procedimientos que podrían retrasarse indefinidamente, o sea, los que no necesitan ser operados ahora. Procedimientos C son los que podrían retrasarse hasta 1 semana, y D son los que no podrían ser retrasados. Entonces son las urgencias absolutas, el embarazo ectópico, la cesárea, la torsión anexial, etc. Entonces uno puede probablemente ir cada caso analizándolo para ponerlo en uno de estos 4 grupos. Y está esta otra, que salió también publicado recientemente en el Journal de Obstetrics and Gynecology, que los divide en estas 5 categorías. Básicamente la categoría 5 son los procedimientos emergentes, o sea, lo que acabamos de decir, los procedimientos que no pueden retrasarse por ningún motivo. Los pacientes en categoría 1 son aquellos que tienen un alto riesgo quirúrgico relacionado a la enfermedad, o sea, tienen los factores de riesgo para complicarse, edad,
comorbilidades, hipertensos, enfermedad coronaria, diabetes o alguna situación de salud que los ponga en un riesgo mayor. No importa de qué cirugía estemos hablando, si uroginecológica o oncológica o de patología benigna. Y las 2, 3 y 4 son los pacientes que requieren con más o con menos probabilidad una hospitalización. Los 4, básicamente son los procedimientos ambulatorios, y los 2 y 3 son los que pues requieren básicamente hospitalización. Y aquí está la tabla, también va a estar en el documento. Básicamente ustedes ven acá los grupos y estos los tipos de procedimientos de acuerdo al área de ginecología benigna, uroginecología, ginecología oncológica, y usted puede escoger estos procedimientos, pues hacerlos más rápido o menos rápido de acuerdo a esta estratificación del tipo de procedimiento. Pero los de esta última columna son los que no son postergables, son las urgencias reales. Y acá están inclusive los procedimientos obstétricos, ahí los pueden revisar después con más detalle. Y hay publicados algoritmos de cuáles pacientes con necesidad de una unidad de cuidado intensivo, o sea, esto es el grupo 3 básicamente de la tabla que vimos anteriormente, son los que van a ir muy probablemente a cuidado intensivo, como de acuerdo a su estado de la enfermedad y la posibilidad de que tengan COVID positivo o no. Si son COVID positivos, básicamente siempre debe tratar de primero manejar la infección, por lo que vimos al inicio de la charla, no llevarlos a cirugía electiva de una vez, sino hasta que se resuelva su situación de infección. Entonces, pues ya para finalizar, esto es una situación que es nueva para todos, es nueva para todo el mundo, y pues es un reto que tenemos que asumir, tenemos que ir pensando y ir definiendo los pasos que vamos a seguir para reentrar o reactivarnos o reiniciarnos en la cirugía electiva, porque no vamos a quedar así por mucho tiempo. Acuérdense, el COVID-19 no va a desaparecer. No es que esperamos un mes, esperamos 2 meses y no, ya tranquilos que vamos a volver a lo mismo como operábamos antes, sin ninguna cosa de protección personal, sin ningún elemento de protección personal, y que vamos a estar entrando y saliendo de la sala folclóricamente y que no vamos a pensar en nada. No, esto va a durar pues mucho tiempo, va a durar años seguramente, va a cambiar probablemente definitivamente la manera de hacer una cirugía. Entonces recuerden eso no es que en un mes vamos a estar operando como antes, entonces ya toca ir pensando qué vamos a hacer. Probablemente para empeorar la cosa, algunos políticos van a hacer todo esto aún más difícil, porque mucha gente va a aprovechar además para hacer política. Muchas de esas decisiones no las vamos a tomar nosotros, entonces las van a tomar por nosotros, que es más complicado todavía. Entonces va a ser esto todavía más difícil. Acuérdense, las consideraciones de salud son importantes, pero las consideraciones económicas no las podemos ignorar, y menos en países como el nuestro. Somos países pobres, con recursos limitados, con corrupción grande. El proceso de reentrada requiere de un timing esencial, o sea, tenemos que hacerlo escalonadamente, tenemos que definir cuáles son esos pasos para ese escalonamiento. Tenemos que tener claros estos criterios para el reinicio. Eso cada institución, cada ciudad, cada sitio lo debe hacer. Deben establecerse, como dijimos también, para cada institución, cómo se van a hacer las pruebas de diagnóstico, las pruebas de rutina, cómo se hace la rutina de estas pruebas para el paciente y para el personal de salud. Vamos a tener que continuar con el distanciamiento físico y social. Lo dijo Jaime para la consulta, o sea, no va a ser lo mismo, no vamos a poder operar en los mismos tiempos, no vamos a poder operar en las mismas volúmenes que operamos en un día. Una histerectomía, antier tuve la oportunidad de hacer una histerectomía dura
entramos a las 6:30 de la mañana, salimos casi a las 11 de la mañana, no porque la histerectomía estuviera tan larga, sino porque es que vestirse, desvestirse y el proceso de anestesia del paciente es muchísimo más prolongado. Y vamos a tener que hacer unas nuevas definiciones para establecer quién debe permanecer hospitalizado. O sea, entre menos esté hospitalizado un paciente, vamos a tener menos probabilidad de que el paciente se infecte. Y esto va a seguir así por el resto del año y probablemente por el resto de nuestro ejercicio profesional. Y obviamente tenemos que acostumbrarnos a estar actuando y estar atendiendo a los pacientes con una gestión de riesgo adecuada. Probablemente no vamos a seguir para toda la vida así, probablemente vamos a volver a operar, a salir a las cosas que nos gustan, pero seguro que operar ahora es lo más parecido que podemos estar a estas cosas de buceo, pero tenemos que estar optimistas también y poder estar pues listos para reentrar a nuestra actividad ordinaria. Muchas gracias. Joaquín, muchas gracias. Excelente aproximación a lo que debe ser la reactivación de la cirugía y todas las consideraciones actuales que creo yo que como Joaquín lo dice, son del día a día y hay que tener en cuenta todas las consideraciones. Voy a darle paso a Nancy, que nos va a hacer la aproximación a lo que realmente cuál es el desafío desde el punto de vista de la salud global. Nancy, adelante. Muchas gracias a todos. Confirmo si se ve ya la pantalla. ¿Sí? Se ve perfecto y se oye perfecto, dale. Perfecto. Voy a dejar el visor apagado para que no nos haga interferencia. En primera instancia, pues he aprendido muchísimo el día de hoy. Mis respetos a todo el equipo de ginecología y obstetricia. Han sido demasiado pedagógicos y alfabetizadores. Quiero dar un reconocimiento a la Comisión Global de Ginecología y Obstetricia, pues donde están todos los líderes a nivel mundial de ginecología y obstetricia de Keralty. Este es una de varias reuniones académicas programadas donde cada una pues, de las instancias de Keralty va a poder mostrar y compartir pues, su experiencia a la Red Global de Gestión y Transferencia de Conocimiento, a la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, y adicionalmente pues a hacer un fuerte reconocimiento a Mauricio, que se ha echado al hombro un poquito, lo molesta un poco diciéndole que es como un transbordador espacial. Nos ha puesto en la cintura de poder trabajar de manera colaborativa bajo un sentido de unidad y trabajo en equipo para poder transferir conocimiento que nos pueda servir a todos. Después de la profundidad de las conferencias, pues yo les voy a hablar acá como de cosas muy mundanas, entonces pido disculpas a todo el auditorio, pero básicamente quisiéramos comentarles parte de las reflexiones que la pandemia nos ha traído. Y definitivamente, como lo han manifestado ustedes, esto nos transformó y nos transforma como especie, como humanidad, como individuos, como profesionales, y esto es en parte lo que ha fundamentado la generación de una red donde todos los profesionales de una manera multidisciplinaria puedan trabajar. Un poco comentarles cuáles han sido los retos de salud global, pues lo que ustedes ya conocen. Esta es una pandemia sin precedentes, nunca habíamos pensado que pudiésemos vivir una globalización tan marcada a partir del virus, más de 3 millones de personas afectadas, más de 200.000 muertes, sistemas de salud potentes que nos han mostrado cuál es la fragilidad y la vulnerabilidad. Ya sabemos, Estados Unidos ya completa más de 1 millón de casos, con una situación de orden político bastante compleja que seguramente afectará la salud y bienestar de la población. En Colombia, ya casi completando los 6.000 casos confirmados, con una mortalidad pues, reportada de 269 casos y cerca de 1/3 de personas pues, ya recuperadas. Queríamos compartir con ustedes un poco lo que ha sido los datos que ha generado el Observatorio Global
de salud en Keralty, liderado por la doctora Yadira Moreno, que ha sido una apuesta muy interesante desde la Presidencia de Innovación y Salud y la Vicepresidencia de Operaciones de Keralty. Básicamente se ha recopilado toda la información y queríamos mostrarles y compartir con ustedes un poco en dónde estamos. Desde el 9 de marzo se han gestionado cerca de 19.000 casos, de los cuales 4.200 serían los confirmados y los sospechosos. Desde el punto de vista de los confirmados, que son 1.290, ya se han recuperado 489 y tenemos todavía activos en atención 763. Esto quiere decir que pues de ese total ya hemos podido descartar cerca de 14.750 casos. ¿Cómo ha sido la utilización de servicios? Como ustedes pueden ver, la mayor parte de esos casos han sido manejados con aislamiento domiciliario y con una rigurosa y sistemática forma de seguir los pacientes desde su casa, y en este sentido hemos convertido el hogar en un sitio de cuidado. Adicionalmente, pues cerca de 187 han estado en hospitalización y 40 en UCI. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, aquí están los países donde opera Keralty: Estados Unidos, Perú, México, Venezuela, Filipinas, Brasil. La mayor parte de los casos, como ustedes ven, cerca de 943 casos confirmados, suceden en Colombia, y por supuesto, por las razones que hemos visto antes, Estados Unidos es el que sigue en ese comportamiento, siendo New Jersey y Florida pues los más afectados. Esta tablita, que parece un poco complicada, simplemente quiere mostrarles cómo es la proporción de manejo de los pacientes confirmados. Como ustedes pueden ver, cerca casi del 90% han sido manejados en el domicilio o han estado o los hemos dado ya de alta, y cerca del 10 al 15% son los que han estado hospitalizados, de los cuales más o menos entre el 3 y el 4% han requerido UCI. Y desde el punto de vista de su condición, vean ustedes que una muy buena proporción se han recuperado, cerca del 40% siguen un curso estable, y es una minoría realmente los pacientes que consideramos críticos o aquellos que empiezan a tener algunos hallazgos de progresión o complejidad. ¿Qué ha pasado con nuestros trabajadores y con el recurso humano? Para Keralty es un compromiso la gestión del recurso humano, además porque es nuestro principal objetivo estratégico en nuestro plan de respuesta al COVID, que es la protección centrada en las personas, y las personas aquí son nuestros pacientes, que ahora llamamos personas, y los equipos de salud. Entonces, a la fecha de ayer, teníamos 128 casos sospechosos, de los cuales 66 confirmados y solamente un fallecimiento. La mayor parte de los casos, 51 en Colombia, 11 en Estados Unidos, 1 en México, 2 en Perú y 1 en Brasil. Ese es el comportamiento básicamente, y como ustedes pueden ver, hay una variedad de profesionales, médicos, bacteriólogos, psicólogos. Entonces, este es una estrategia de seguimiento, lo hace el Grupo de Salud y Seguridad para el Trabajo, y pues básicamente hace parte pues del compromiso de transparencia y confianza que tenemos que manejar. Básicamente quería comentarles un poco en el mundo, qué está pasando en el mundo. Rápidamente, no me detengo. ¿Qué nos ha enseñado el mundo respecto a las epidemias que afectan de manera predominante a los trabajadores de la salud? Y esto tiene un severo impacto desde el punto de vista de sostenibilidad de los sistemas de salud. En SARS, el 20% de los trabajadores se afectaron, y de ellos casi el 10% perdieron la vida. En ébola fue dramático porque fueron casi 32 veces más los infectados desde el punto de vista de los trabajadores de la salud con respecto a la población general. ¿Qué sabemos con el COVID? En China, los datos publicados desde enero del 2020 en todas las series, más o menos en promedio entre el 25 y el 30% de los casos corresponden a trabajadores de la salud. El doctor Remusi, que como ustedes saben es uno de los líderes de cuidado crítico en Italia, ha reportado que cerca del 20% de los trabajadores de cuidado intensivo
han sido afectados por el virus, se han infectado, y hay unos datos de GIWA que también trabaja en cuidado intensivo con un dato preocupante que generó todo un debate en Italia, y es que el 10% de los trabajadores de la salud que se infectaron a pesar del uso de los elementos de protección personal, generando un gran debate respecto a la calidad, al uso adecuado de los mismos. En el Reino Unido más o menos está entre el 28 y el 30%, en España 13%, y los reportes para Colombia hasta el 19 de abril era cerca del 4.2% de contagios en los trabajadores de la salud. Esto tiene también un impacto severo desde el punto de vista de salud mental. Recuerden ustedes que prepandemia estábamos viviendo un tema fuerte de burnout, agotamiento, y toda la preocupación que nos generaba el suicidio entre los profesionales, y creo que la pandemia aceleró un poco esta situación, esta preocupación. En los datos preliminares, cerca del 82% de las encuestas de trabajadores de primera línea demuestran síntomas severos de trastornos de agotamiento y de enfermedades relacionadas con la salud mental. Eso es un tema no menor. Las principales causas es lo que hemos manifestado todos en estos encuentros y conversatorios, es la profunda incertidumbre como profesionales frente a nuestros pacientes, frente a las limitaciones que tenemos todavía para comprender la enfermedad, frente a nuestros compañeros y particularmente frente a nuestras familias. Este es un reto. Salir del hospital implica una incertidumbre gigantesca para llegar a casa y evitar que nuestra familia se vea afectada. Esto tiene un impacto para todos los profesionales y tenemos que tenerlo en cuenta. Y como desafío global, esto sucede en medio de una condición tan extrema como la pobreza. La pandemia ha incrementado cerca de 5 a 10 veces, según las estadísticas del Banco Mundial, la pobreza extrema. Adicionalmente, tenemos un problema de envejecimiento que podría empeorar la condición de esta población vulnerable, enfermedades crónicas. Cerca del 50% de la población en el mundo tiene enfermedad crónica y cerca del 60% de estas personas mueren, y esto es un impacto gigante también desde el punto de vista de la multimorbilidad como problema socioeconómico y como problema de salud mental. En la medida que tenemos más enfermedades, tenemos hasta 6 veces más probabilidad de tener enfermedad mental, y si a esto se le suma toda una condición aguda de incertidumbre pandémica, pues la situación se torna más complicada. Y si mezclamos el estatus socioeconómico con el número de desórdenes, cerca del 50% de la población podría tener en las condiciones de mayor situación de compleja de pobreza, problemas de trastorno mental, si le sumamos a ello un aumento progresivo de enfermedades. O sea, tenemos pobreza, multimorbilidad, envejecimiento y más trastorno mental. Ese es uno de los desafíos que tenemos que tener en cuenta. Y esto incrementa los costos y afecta la sostenibilidad del sistema, particularmente porque el 75% está derivado a enfermedades que podrían ser prevenibles. Entonces, este es un cuestionamiento aún mayor. Y si le sumamos a eso el desplazamiento forzado, las migraciones, la violencia, la inequidad, pues claramente creo que esta es la mirada que podríamos tener todos para enfrentar este problema. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros? Este es un poco un cuestionamiento, un autocuestionamiento. Este podría ser un internista, tal vez un nefrólogo, y un poco esto implica, acá ya veo unas sonrisas, un poco la inercia y mucho nuestra rutina de poder seguir enfocando todo desde el punto de vista de la medicalización, y la pandemia nos demostró que las soluciones podrían estar más fuera que dentro del ámbito sanitario y que tendríamos que tener una visión, lo que llamaba Mauricio, más holística. Llevamos intentando explicar 3.500 millones de años de historia desde la época paleozoica y hemos venido evolucionando ya en los últimos siglos. Hemos pasado por tratar de entender los órganos, las enfermedades desde el concepto de los órganos, desde el concepto de las enfermedades infecciosas, desde el concepto molecular, y en eso hemos pasado mucho tiempo para poder llegar a una comprensión más cercana del fenómeno de salud y enfermedad.
Lastimosamente el paradigma biomédico, que fue lo que nos dio luz para entender las enfermedades del siglo pasado, en este momento pues se agota porque no parece que nos diera mucha luz para entender lo que nos está sucediendo como humanidad y particularmente como profesionales. Entonces hay en este momento una gran mirada de publicaciones que nos cuestionan. Y casi que nos dicen qué opinan si pasamos de este reduccionismo molecular a fragmentar al individuo en muchos órganos, moléculas y células, a lo que ellos han llamado un holismo genómico. Eso quiere decir que el estudio de las ciencias básicas nos ha demostrado que no podemos seguir pensando simplemente en órganos o fracciones o partículas, y tenemos que ver esta situación como un todo. Eso quiere decir de manera holística. El ambiente, la interacción social, los determinantes tienen una implicación importantísima en la enfermedad. Por lo tanto, los médicos tenemos que trascender a nuestra visión netamente biomédica para considerar todos esos factores, y la pandemia sí que nos ha demostrado que tenemos que ver de una manera diferente, y eso es lo que llamaríamos el holismo posgenómico. Vean ustedes ya muchos estudios de epigenética que han demostrado que determinantes sociales, económicos, políticos, la vida misma e incluso la religión pueden tener un impacto en el genoma, y ya hay hallazgos epigenéticos que así lo demuestran. Entonces estamos enfrentándonos a lo que hemos llamado tal vez un problema complejo, un wicked problem. Eso traduciría a un problema perverso que suena como muy feito. Entonces lo hemos dejado bajo la teoría de la complejidad. Estos problemas nos obligan a pensar de manera diferente porque no son bien definidos. Miren ustedes lo que nos está pasando con la infección por SARS-CoV-2. Obedece a muchas variables, muchas causalidades, muchos determinantes, o sea que el pensamiento lineal con el cual como médicos estamos acostumbrados a manejar la enfermedad, pues aquí tampoco aplica. Entonces este es otro reto para los médicos. Adicionalmente, empiezan a cuestionarse un poco, porque así lo ha demostrado la enfermedad, el tema de que pensábamos que era una enfermedad respiratoria, pero luego existen otra miríada de síntomas con los que no contamos, y luego contamos con pacientes que ni siquiera les dan ni enfermedad respiratoria ni eso, sino que pueden ser presintomáticos, y de esa manera pueden estar transmitiendo la enfermedad. Pues nos pone frente a lo que se ha llamado la ciencia de la complejidad. Así es la maraña de pensamiento que tendríamos que tener frente a una situación tan compleja como esta pandemia, pero traducido de una manera clara es la combinación de todas las instancias del mundo para poder resolverlo. Vean ustedes que tenemos que resolverlo con distanciamiento social, con aislamiento completo, con parar la economía, y nunca hubiésemos pensado que parte del tratamiento, en ausencia de vacunas o tratamientos eficientes y seguros, pues hubiese dado cuenta de poder aplanar las curvas. Entonces la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Pues básicamente este fue el reto. Hemos consolidado una red global de gestión y transferencia de conocimiento, y es parte de la responsabilidad histórica que debe tener la academia, las sociedades científicas, las organizaciones, la comunidad, la sociedad y la gente para responder. Aquí están cerca de 22 sociedades, instituciones hospitalarias, universidades, trabajando de manera armónica, con solidaridad, con sentido de confianza y transparencia. Y alguien nos decía alguna vez, y bueno, ¿y todo esto para qué o por qué? Entonces alguien podría responder como la estrategia del caracol. Bueno, los millennials tal vez no conocieron esto, pero las otras generaciones que estamos aquí, pues sí, y básicamente la respuesta es por dignidad. Y creo que es por la dignidad que supone ser trabajadores de la salud y tener la responsabilidad por un problema de salud global. Entonces, de esta manera, pues quisiéramos contarles que nos hemos dado la tarea de, bajo una visión de futuro y un compromiso con el cambio y la transformación, pues contarles además qué estamos haciendo como red. Primero que todo nos tocó ver las cosas de manera pues diferente. Nos tocó romper ciertos paradigmas. Resulta que pues no es secreto para nadie. Un poco tenemos ese pensamiento feudal, un triz arrogante de las supraespecialidades versus
las otras profesiones o versus pues los médicos generales y demás, y esas fragmentaciones tan marcadas las vemos en el día a día. Esto obliga a un cambio de paradigma, a una visión más amplia, pensamiento crítico, pero particularmente sobreviviremos solo si trabajamos en equipo con sentido de propósito. Esa es básicamente nuestra premisa, y a partir de eso, pues, este es un poco algo que resulta ser ahora bastante interesante y que nos tiene que cuestionar. Esta es la frase clásica de Voltaire, que dice que los doctores son hombres, las mujeres se la coloqué yo porque pues él era un poco machista, que prescriben medicinas que conocen poco, curan enfermedades que conocen menos en seres humanos de los que no saben nada. Entonces vean ustedes cómo la vida es como circular, y esta frase sí que nos aplica para las incertidumbres que estamos teniendo. Y hemos pretendido que la medicina basada en la evidencia nos dé las respuestas, y bajo esa premisa hemos trabajado. Nosotros trabajamos en el Instituto Global de Excelencia Clínica, donde contamos con un gran grupo multidisciplinario de profesores expertos en el tema, pero esto también nos ha roto el paradigma de la evidencia frente al manejo de una pandemia. Lo que sabemos es que no sabemos, que tenemos muchas incertidumbres, que tenemos pocas certezas, y que el gold estándar, el estándar de oro sobre la cual sustentábamos nuestras orientaciones y nuestros lineamientos, pues no existe para esta pandemia. Y hemos tenido que construir nuestras recomendaciones basado solamente en una cantidad de evidencia indirecta, de una variedad de diseños de estudio y datos del mundo real. Ha sido la experiencia de China, de Italia, de España, la que nos ha orientado. Entonces tenemos que adicionalmente, un poco, sacábamos mucho pecho diciendo que nuestras guías basadas en la mejor evidencia, pero en este momento eso también es un mito, y tenemos que trabajar bajo un sentido grande de incertidumbre con responsabilidad, y lo tenemos que hacer en equipo. Entonces el desafío es utilizar estas herramientas de medicina basada informada en la evidencia, evaluación de tecnologías, pensamiento crítico, innovación, investigación, para orientar pragmáticamente la toma de decisiones, y no solamente las decisiones del momento de verdad, o sea, de todos los equipos de salud que son los que están al frente de la candela, sino que también estos trabajos de una red tienen que motivar decisiones estratégicas y de políticas públicas que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema, y trabajar cuando casi no tenemos evidencia o cuando casi no tenemos ninguna certeza. Ese es el reto. Esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy, o sea, gestionando este conocimiento para orientarlo. Hemos puesto a disposición este repositorio, que ha sido un trabajo liderado por Keralty, donde se va a encontrar una serie de biblioteca de documentos técnicos científicos en sus versiones largas, pero también en sus versiones pragmáticas, videos, cuidados, recomendaciones, infografías, estas conferencias y toda una biblioteca, todo desde el punto de vista no solamente de lo que corresponde a los equipos de salud, sino también de lo que corresponde a la comunidad, a la familia, a los equipos administrativos. Nuestras formas es traducir la evidencia científica en formatos didácticos como los que ustedes ven acá, en flujogramas para orientar. Estas son las recomendaciones informadas en evidencia para el diagnóstico. Hemos trabajado con la red en la generación de decálogos como una estrategia didáctica para que orientemos la toma de decisiones para los especialistas y para los expertos y los no expertos, pero también hemos comprendido que no podemos tener solamente un enfoque sanitario, y que la mayor parte del cuidado está en la casa, en la comunidad y con la sociedad, y por eso hemos establecido una serie de recomendaciones desde la perspectiva sociocomunitaria. Hemos trabajado con grupo de comunicaciones para transformar eso en cartillas, elementos súper sencillos que puedan orientar a todos. Esta es un poco la gestión de conocimiento que se ha hecho, y básicamente ya llevamos 22 videoconferencias globales, cerca de 30.000 personas, 16 países y más de 16 horas de transmisión. Esta ha sido como el compromiso real para poder trabajar de manera colaborativa, y básicamente esas son las 3 líneas que la red propone. Una, trabajar de manera conjunta para generar recomendaciones que puedan servir a todos, en época en que no todos tenemos suficientemente tiempo y que sumar esfuerzos de muchas áreas podría ser vital. Generar
programas de educación y alfabetización a todos los niveles, tanto para supraexpertos como para los no expertos, para todas las profesiones desde un ámbito multidisciplinario, y generar una gran biblioteca virtual, le hemos llamado la ilustración de la contemporánea, para poder tener un repositorio altruista que permita dar y poner a disposición de todos la información en aras de que todos nos beneficiemos de ella. Muchas gracias.